vino seguía colgado en mi armario, esperando una ocasión especial que nunca llegó. Lo había comprado pensando en el Día de las Madres, imaginando una comida familiar llena de risas y abrazos. Pero como tantas otras cosas en mi vida, ese vestido se quedó ahí, testigo silencioso de mis esperanzas rotas. Sus pliegues perfectos guardaban la ilusión de una celebración que jamás se materializó. La llamada llegó 3 días antes del Día de las Madres. Su voz sonaba cansada, preocupada, con ese tono que había aprendido a usar cuando necesitaba algo de mí. Mamá, este año está muy difícil económicamente. Tatiana y yo estamos pasando por un momento complicado. No creo que podamos hacer nada especial para tu día. Las palabras me llegaron como pequeñas dagas, pero respondí con la serenidad que había aprendido a cultivar después de décadas de ser madre. No te preocupes, hijo. Lo importante es que estemos bien de salud. Me llamo Maribel, tengo 71 años, y pensé que a esta altura de mi vida ya había aprendido a no esperar demasiado de las personas. Pero cuando se trata de nuestros hijos, el corazón siempre encuentra la forma de volver a creer, de volver a ilusionarse, de volver a confiar. Y Hugo, mi único hijo, sabía exactamente cómo tocar esas cuerdas de mi alma. Había heredado la habilidad de su padre para las palabras dulces cuando necesitaba algo, pero también su talento para desaparecer cuando las cosas se ponían difíciles. Colgué el teléfono y me quedé mirando ese vestido color vino. Había trabajado tanto para dárselo todo a Hugo, para que nunca le faltara nada. Desde que era pequeño, yo había sido su refugio, su apoyo incondicional. Le pagué sus estudios universitarios cuando su padre nos abandonó. Trabajé dobles turnos para que pudiera tener la carrera que quería. Después le ayudé con sus primeros trabajos. Incluso le presté dinero para comprarse el auto que tanto deseaba. Cuando se casó con Tatiana, me alegré por él, aunque ella nunca me trató con el cariño que yo esperaba de una nuera. Siempre había una distancia fría en sus ojos cuando me miraba, como si yo fuera un obstáculo en su matrimonio perfecto. El Día de las Madres amaneció gris, como mi estado de ánimo. Las nubes cubrían el cielo con la misma melancolía que llenaba mi corazón. Preparé mi almuerzo favorito, ese guiso que Hugo solía pedir cuando era niño, puse la mesa para una sola persona, y encendí la radio para que me hiciera compañía. Mientras comía, pensé en todas las madres que estarían rodeadas de sus familias en ese momento. Me pregunté si Hugo estaría pensando en mí, si al menos se acordaría de enviarme un mensaje. El silencio de mi casa se volvía más pesado con cada bocado. El mensaje llegó a las 2 de la tarde. Feliz Día de las Madres, mamá. Te queremos mucho. Pronto nos vemos. Corto, frío, como si fuera una obligación marcada en su calendario. Ni siquiera había personalizado el mensaje. Parecía uno de esos textos automáticos que la gente envía por compromiso. Pero me aferré a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio de mi soledad. La tarde transcurrió lenta, como todas las tardes cuando una está sola. Las horas se estiraban como chicle, cada minuto se sentía eterno. Decidí revisar mi teléfono, ver algunas fotos de mis vecinas con sus familias, quizás llamar a mi amiga Aurora para conversar un rato. Fue entonces cuando abrí Instagram, esa aplicación que Hugo me había enseñado a usar para mantenerte conectada con el mundo moderno, mamá. Lo que vi me dejó sin aliento. Era una foto de Tatiana, mi nuera, sonriendo radiante en lo que parecía ser un restaurante elegante. Llevaba un vestido dorado que seguramente costaba más que mi renta mensual, con joyas que brillaban bajo las luces del lugar. En el fondo se veía una decoración lujosa, velas aromáticas, copas de champán francés, manteles que gritaban exclusividad. Y ahí, a su lado, estaba Hugo, mi hijo, el mismo que me había dicho que no tenía dinero para celebrar el Día de las Madres. Mis manos temblaron mientras leía el caption, celebrando la vida en grande. Algunas noches merecen ser especiales. Almohadilla vida de lujo, almohadilla bendecida, almohadilla amor de mi vida. La foto había sido subida esa misma noche, apenas unas horas después de mi solitario almuerzo. Había más fotos en sus stories, platos gourmet que costaban lo que yo gastaba en comida durante una semana, botellas de vino que tenían precios que yo no podía ni imaginar, decoraciones que gritaban lujo por todos lados. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. No era solo el dinero, era la mentira. Era el hecho de que mi hijo había elegido celebrar con lujos mientras me dejaba sola, creyendo que realmente estaban pasando dificultades económicas. Era la traición más dolorosa que había experimentado en mis 71 años de vida.
Mi corazón se partía en pedazos mientras procesaba la magnitud de su engaño. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, procesando lo que había visto, tratando de encontrar una explicación que no fuera la más obvia. Quizás era una celebración de trabajo, quizás alguien más había pagado, quizás había una razón que yo no entendía. Pero en el fondo de mi corazón sabía la verdad. Mi hijo me había mentido. Y esa mentira dolía más que cualquier golpe físico que hubiera recibido en mi vida. Los días siguientes pasaron en una nebulosa de dolor y confusión. Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Hugo explicándome todo, disculpándose, reconociendo su error. Pero no llamó. Yo tampoco lo hice. Por primera vez en mi vida, no sabía qué decirle a mi hijo. Las palabras se me quedaban atoradas en la garganta cada vez que pensaba en marcar su número. Una semana después del Día de las Madres, cuando finalmente había comenzado a procesar mi dolor, llegó otra llamada. Esta vez era diferente. Hugo sonaba nervioso, casi desesperado. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Podemos vernos?» Mi corazón dio un vuelco, pensando que quizás había llegado el momento de la explicación, de la disculpa que había estado esperando. «Por supuesto, hijo. ¿Dónde quieres que nos veamos?» «¿Qué tal en el café donde solíamos ir cuando era niño? El de la esquina de tu casa». Su voz tenía un tono nostálgico que me hizo recordar esas tardes cuando lo llevaba a tomar chocolate caliente después de la escuela. «Perfecto, nos vemos ahí en 1 hora». Me arreglé con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante. Por un momento dudé si ponerme el vestido color vino, pero decidí que no era el momento. Había algo en la voz de Hugo que me hacía sentir que esta conversación sería diferente, más seria. Mientras caminaba hacia el café, mis pensamientos se agolpaban. ¿Finalmente me explicaría sobre la fiesta? ¿Se disculparía por haberme mentido? El café estaba casi vacío cuando llegué. Hugo ya estaba ahí, sentado en nuestra mesa de siempre, la que estaba junto a la ventana. Se veía nervioso, jugando con su teléfono, revisando constantemente la hora. Cuando me vio, se levantó y me dio un abrazo que se sintió forzado, como si estuviera actuando. «Mamá, gracias por venir». Su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Necesito pedirte algo, y espero que puedas ayudarme». Inmediatamente supe que no había venido a disculparse. Esta reunión no era sobre el Día de las Madres, no era sobre su mentira. Era sobre algo más. «Dime, hijo, ¿qué necesitas?» Traté de mantener mi voz calmada, aunque por dentro sentía que algo no estaba bien. Hugo respiró profundo, como si estuviera reuniendo valor para decir algo difícil. «Mamá, Tatiana y yo estamos pasando por un momento muy complicado. Tenemos algunas deudas que se nos salieron de control. Necesitamos $3,800 para salir de esto. Si no pagamos esta semana, vamos a tener problemas serios». Las palabras salieron de su boca como si hubiera ensayado este discurso. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. $3,800. Una cantidad que para mí representaba meses de pensión, sacrificios, privaciones. ¿Problemas serios?, pregunté, tratando de entender la gravedad de la situación. «Sí, mamá. Problemas legales. Podríamos perder la casa, el auto, todo». Su voz se quebró un poco, y por un momento pensé que realmente estaba desesperado. «Tú eres la única persona que puede ayudarnos. Sabes que no te pediría esto si no fuera urgente». Sentí un nudo en el estómago. Las imágenes de la fiesta lujosa volvieron a mi mente como flashes dolorosos. El vestido dorado de Tatiana, las copas de champán, los platos gourmet, las joyas brillantes. Y ahora Hugo estaba ahí, pidiéndome dinero que yo no tenía, dinero que tendría que sacar de mis pocos ahorros. «Hugo», comencé con voz suave, «¿recuerdas el Día de las Madres?» Él se tensó inmediatamente, como si hubiera estado esperando esta pregunta. «Me dijiste que no tenían dinero para celebrar». «Sí, mamá, pero…». Intentó interrumpir, pero yo continué. «Esa noche vi las fotos de Tatiana en Instagram. Los vi cenando en un restaurante muy elegante. ¿Cómo me explicas eso?» Mi voz seguía siendo calmada, pero había una firmeza que él conocía bien. Hugo se puso pálido. Sus ojos se movían nerviosamente, buscando una explicación que sonara creíble.
Mamá, eso fue una celebración de trabajo. El jefe de Tatiana invitó a todo el equipo. Nosotros no pagamos nada. Una celebración de trabajo, repetí, manteniendo mi tono neutro. Y por eso Tatiana escribió, celebrando la vida en grande, y, amor de mi vida. ¿Le dice así a su jefe? El silencio se extendió entre nosotros como una barrera invisible. Hugo sabía que había sido descubierto, pero aún no estaba dispuesto a admitirlo. Mamá, eso no importa ahora. Lo importante es que necesitamos tu ayuda. Somos familia, y la familia se ayuda en los momentos difíciles. Sus palabras me dolieron más que cualquier bofetada. ¿Somos familia?, pregunté, y por primera vez mi voz tembló ligeramente. ¿La familia se miente el Día de las Madres? La familia deja a su madre almorzando sola mientras celebra en restaurantes de lujo. Mamá, no seas dramática. Una cena no significa nada comparado con lo que está pasando ahora. Hugo comenzaba a mostrar irritación, como si fuera yo la que estaba siendo irracional. No seas dramática, repetí sus palabras lentamente. Hijo, tengo 71 años. He vivido lo suficiente para saber cuando alguien me está mintiendo. Y tú me has mentido 2 veces, primero sobre el Día de las Madres, y ahora sobre esta supuesta crisis económica. No es mentira, exclamó, alzando la voz por primera vez. Realmente necesitamos el dinero. Si no me crees, puedo mostrarte los papeles, las cartas de los acreedores. Muéstramelos, dije con calma. Ahora mismo. Si realmente estás desesperado, si realmente es una emergencia, debe tener los documentos contigo. Hugo se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de pánico, como un niño que acaba de ser descubierto en una travesura. No los tengo aquí. Están en casa. Por supuesto que están en casa, murmuré, más para mí misma que para él. Hugo, ¿sabes cuánto son $3,800 para mí? Es mi pensión de casi 4 meses. Es el dinero que tengo guardado para emergencias médicas, para cuando realmente lo necesite. Mamá, te juro que te lo devuelvo. En 6 meses, máximo 1 año, te regreso hasta el último centavo. Sus promesas sonaban huecas, como ecos de todas las veces que me había dicho lo mismo en el pasado. Como cuando me pediste dinero para el auto y nunca me pagaste. Como cuando necesitabas para el enganche de la casa y después desapareciste durante meses. Mi voz se hacía más fuerte, más clara. Hugo, yo te di todo lo que tenía durante 35 años. Te di mi juventud, mi energía, mis sueños. Y ahora vienes a pedirme los pocos ahorros que tengo, después de mentirme en la cara. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Hugo se veía genuinamente angustiado, pero ya no estaba segura si era por la situación o por haber sido descubierto. Yo estoy haciendo esto difícil. Me levanté de la mesa, tomé mi bolsa y lo miré directamente a los ojos. Hugo, cuando quieras hablar conmigo con la verdad, cuando quieras pedirme perdón por haberme mentido, cuando quieras tratarme como la madre que soy y no como un cajero automático, ahí voy a estar. Pero no voy a darte ni un centavo más hasta que eso pase. Mamá, espera. Pero yo ya había empezado a caminar hacia la salida. No, Hugo. Esta vez no voy a esperar. He esperado toda mi vida. Salí del café con las piernas temblorosas, pero con una determinación que no había sentido en años. Cada paso hacia mi casa era un paso hacia algo nuevo, algo que no sabía exactamente qué era, pero que se sentía como libertad. Las palabras de Hugo resonaban en mi cabeza. No seas dramática. Como si el dolor de una madre fuera algo exagerado, algo sin importancia. Esa noche, sentada en mi sala, tomé una decisión que cambiaría todo. Agarré mi teléfono y marqué el número de mi amiga Aurora, la única persona que siempre me había dicho las verdades que no quería escuchar. Aurora, necesito que vengas. Pasó algo con Hugo. No necesité explicar más. Aurora conocía la historia completa de mi relación con mi hijo, había sido testigo de todos los préstamos que nunca se devolvían, de todas las promesas rotas. 20 minutos después, Aurora estaba en mi puerta con una botella de té y esa mirada seria que ponía cuando sabía que alguien necesitaba escuchar verdades duras. Cuéntame todo, dijo, sentándose a mi lado en el sofá. Le conté sobre el Día de las Madres,
sobre las fotos de Instagram, sobre la reunión en el café y la petición de dinero. Aurora me escuchó sin interrumpir, pero podía ver en sus ojos que no estaba sorprendida. Maribel, dijo cuando terminé de hablar, ¿sabes qué me duele más de toda esta historia? Que tú ya sabías que esto iba a pasar. En el fondo de tu corazón, cuando viste esas fotos, ya sabías que vendría a pedirte dinero. Tenía razón. Aurora siempre tenía razón. Sí, admití, sintiendo como se me formaba un nudo en la garganta. Creo que sí lo sabía. Hugo aprendió hace mucho tiempo que tú siempre dices que sí, que no importa cuánto te lastime, siempre vas a estar ahí para salvarlo. Aurora tomó mi mano entre las suyas. Pero ¿sabes qué? Hoy fue diferente. Hoy le dijiste que no. Me siento terrible. Aurora. Es mi hijo. ¿Y si realmente está en problemas? Las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Problemas? Maribel, ese muchacho gasta en una cena lo que tú gastas en comida durante un mes. Sus problemas no son de dinero, son de prioridades. Aurora se levantó y comenzó a caminar por la sala. ¿Sabes cuántas veces me has contado que Hugo te pide dinero? ¿Sabes cuántas veces me has dicho que te sientes usada? No pude responder porque la respuesta era demasiado dolorosa. Muchas veces. Demasiadas veces. Los días siguientes fueron extraños. Mi teléfono sonaba constantemente, pero no era Hugo quien llamaba. Era Tatiana. La primera llamada llegó al día siguiente de mi encuentro con Hugo. Maribel, soy Tatiana. Hugo me contó lo que pasó ayer. Creo que hubo un malentendido. Su voz sonaba dulce, casi maternal, como si estuviera hablando con una niña confundida. ¿Un malentendido?, pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su versión. Sí. Hugo está muy estresado últimamente. Quizás no se explicó bien. La situación es realmente seria. Maribel, podrían embargarnos la casa. ¿Te imaginas? Podríamos quedarnos sin hogar. Tatiana sabía exactamente qué botones presionar. Tatiana, vi las fotos de la cena elegante. ¿Cómo me explicas eso? Decidí ir directo al punto. Hubo un silencio prolongado. Ah, eso. Sí, tienes razón en preguntar. Fue una celebración muy especial. El jefe de Hugo le dio un bono por un proyecto importante, y decidimos celebrar antes de que llegaran todos estos problemas económicos. La explicación sonaba ensayada, perfectamente construida. ¿Un bono?, pregunté. ¿Y ese bono no puede ayudarlos con las deudas? No, Maribel. El bono ya se gastó en otras cosas urgentes. Mira, sé que te sentiste mal por el Día de las Madres, y tienes razón. Yo le dije a Hugo que debíamos haber cancelado la cena e ir a verte. Fue mi culpa. Tatiana estaba usando una estrategia diferente, admitir una pequeña culpa para ganar credibilidad. Tatiana, déjame preguntarte algo. ¿Tú trabajas? Era una pregunta que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Claro que trabajo, Maribel. Tengo mi propio negocio de consultoría. Su voz se tensó ligeramente. Y ese negocio no genera ingresos suficientes para ayudar con las deudas. Cada pregunta que hacía exponía más inconsistencias en su historia. Es complicado, Maribel. Los negocios tienen altas y bajas. Ahora estamos en una baja. Tatiana comenzaba a sonar menos segura. Entiendo, dije con calma. Tatiana, dile a Hugo que si realmente están en una situación tan desesperante, pueden vender algunas cosas. El vestido dorado que llevabas en la cena, por ejemplo, o las joyas que tenías puestas. Esas cosas tienen valor. Otro silencio. Maribel, esas son cosas personales. No podemos vender nuestras pertenencias personales. ¿No pueden?, pregunté, sintiendo una calma extraña apoderándose de mí. Tatiana, yo vendí mi anillo de bodas para pagar los estudios de Hugo. Vendí el auto de mi esposo cuando Hugo necesitaba dinero para su primer apartamento. Vendí joyas que tenían valor sentimental para mí. Pero ustedes no pueden vender un vestido. Eso es diferente, Maribel. Tú eres su madre. Exactamente, dije, y por primera vez en la conversación, mi voz se volvió firme. Soy su madre.
no su banco personal. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de colores naranjas y rosados. Me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz con una decisión que había tomado respecto a Hugo. Esa noche, antes de acostarme, escribí en mi diario algo que no había escrito en años. Hoy me defendí. Hoy dije no. Y el mundo no se acabó. Pero sabía que esto apenas estaba comenzando. Hugo y Tatiana no se rendirían tan fácilmente. Habían vivido demasiado tiempo de mi generosidad como para aceptar un no por respuesta. Y tenía razón. La siguiente fase de su estrategia llegaría muy pronto, y sería mucho más agresiva de lo que yo imaginaba. El teléfono volvió a sonar. Era Hugo otra vez. Esta vez, su voz sonaba diferente. Más desesperada, más agresiva. Mamá, necesitamos hablar. Mañana. Es urgente. Hugo, ya hablamos. Mi respuesta sigue siendo la misma. No, mamá. Esta vez es diferente. Esta vez no es una petición. Es una necesidad real. Si no nos ayudas, van a pasar cosas que no podrás deshacer. Su tono me heló la sangre. ¿Me estás amenazando, Hugo? No te estoy amenazando, mamá. Te estoy avisando. Esas palabras resonaron en mi cabeza toda la noche. Mi propio hijo, la persona que había cargado en mis brazos, que había consolado durante sus pesadillas infantiles, ahora me hablaba con un tono que me daba escalofríos. No logré dormir más de 2 horas seguidas. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el timbre. Eran las 8:30, demasiado temprano para visitas sociales. Cuando abrí la puerta, me encontré con Hugo y Tatiana. Pero no venían solos. Detrás de ellos había un hombre mayor, con traje elegante y portafolio en mano. Buenos días, mamá. Te presento al licenciado Raimundo. Es nuestro abogado. Hugo tenía una sonrisa forzada, pero sus ojos estaban duros, fríos. ¿Su abogado?, pregunté, sintiendo como mi estómago se contraía. ¿Para qué necesitan traer un abogado a mi casa? Señora Maribel, intervino el licenciado Raimundo con voz profesional. Lamento tener que conocerla bajo estas circunstancias. ¿Podemos pasar? Tenemos asuntos legales importantes que discutir. Mi instinto me decía que no los dejara entrar, pero la curiosidad era más fuerte. ¿Qué asuntos legales podían tener conmigo? Pasen, dije, haciéndome a un lado. Se sentaron en mi sala como si fuera una oficina legal. El licenciado Raimundo sacó varios documentos de su portafolio y los puso sobre mi mesa de centro. Señora Maribel, vengo en representación de Hugo y Tatiana en un asunto de carácter urgente. ¿Qué tipo de asunto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Se trata de los préstamos que usted les ha hecho a lo largo de los años. Raimundo me mostraba papeles que no entendía. Según nuestros cálculos, la suma total asciende a $45,000. $45,000. Mi voz salió como un susurro. ¿De qué está hablando? Hugo se inclinó hacia adelante. Mamá, hemos estado llevando un registro de todo el dinero que nos has prestado. El auto, el enganche de la casa, los estudios universitarios, los préstamos para emergencias, todo. Pero esos no fueron préstamos, protesté, sintiendo como si estuviera en una pesadilla. Fueron regalos. Era dinero que yo te daba porque eres mi hijo. Según la ley, continuó el licenciado Raimundo, cualquier transferencia de dinero entre familiares, si no está claramente especificada como donación en documentos legales, se considera un préstamo. Y los préstamos deben ser pagados. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. ¿Qué están diciendo exactamente? Tatiana habló por primera vez desde que entraron. Maribel, lo que estamos proponiendo es un intercambio justo. Tú nos das los $3,800 que necesitamos ahora, y nosotros consideramos que eso salda una parte de la deuda que tenemos contigo. Es una oferta muy generosa. Una oferta generosa, repetí, incrédula. Me están diciendo que me deben $45,000, pero que si les doy 3,800 más, vamos a estar a mano. No exactamente a mano, aclaró el licenciado. Pero sería un buen comienzo para negociar el resto de la deuda. Me levanté de mi silla, temblando de indignación. Salgan de mi casa.
Ahora mismo. Mamá, no seas irracional, dijo Hugo con esa voz condescendiente que tanto odiaba. Estamos tratando de resolver esto de manera civilizada. Civilizada. Mi voz comenzó a subir de volumen. Venir a mi casa con un abogado para chantajearme es civilizado. Señora Maribel, intervino el licenciado, no es chantaje. Es una propuesta legal legítima. Si usted prefiere, podemos llevar este asunto a los tribunales, pero eso sería más costoso y complicado para todos. Me están amenazando con demandarme. No podía creer lo que estaba escuchando. Hugo suspiró, como si fuera yo la que estaba siendo difícil. Mamá, nadie quiere llegar a eso. Solo queremos encontrar una solución que funcione para todos. Tú nos ayudas ahora, y nosotros te ayudamos después con los pagos de la deuda que tenemos contigo. Hugo, dije, mirándolo directamente a los ojos. En mis 71 años de vida, nunca pensé que vería el día en que mi propio hijo me amenazara legalmente para sacarme dinero. No es una amenaza, es una realidad, dijo Tatiana con frialdad. Las deudas familiares también son deudas reales. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo mi corazón, era algo más profundo. Era la imagen que tenía de mi hijo, la esperanza de que algún día maduraría y se convertiría en el hombre que yo había soñado que sería. Quiero que se vayan, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora. Mamá, piénsalo bien, insistió Hugo. Esta es tu oportunidad de resolver esto sin problemas mayores. Mi oportunidad, repetí lentamente. Hugo, ¿sabes cuál fue mi oportunidad? Fue cuando tenía 5 años y podía enseñarte la diferencia entre el bien y el mal. Esa oportunidad la perdí. Aparentemente, fui una madre terrible. No digas eso, murmuró Hugo, y por primera vez vi un destello de la culpa en sus ojos. ¿Por qué no? Es la verdad. Un hijo que ama a su madre no la amenaza con abogados. Un hijo que respeta a su madre no la chantajea emocionalmente. Un hijo decente no inventa deudas para manipular a una mujer de 71 años. El licenciado Raimundo cerró su portafolio. Señora Maribel, le voy a dejar mi tarjeta. Cuando recapacite y quiera discutir esto de manera racional, puede llamarme. No voy a recapacitar, dije firmemente. Y no voy a llamarlo. Lo que voy a hacer es llamar a mi propio abogado. Hugo se puso pálido. ¿Tu abogado? Tú tienes abogado. No, pero voy a conseguir uno. Y vamos a revisar muy bien qué dice la ley sobre chantajes emocionales y extorsión familiar. Mamá, no hagas esto más complicado de lo que tiene que ser, suplicó Hugo. Yo no estoy complicando nada. Ustedes vinieron a mi casa con amenazas legales. Ustedes trajeron abogados. Ustedes convirtieron una relación de madre e hijo en un asunto legal. Mi voz se hacía más firme con cada palabra. Pues perfecto. Juguemos bajo esas reglas. Se dirigieron hacia la puerta, pero antes de salir, Hugo se volteó una última vez. Mamá, esto no tiene que terminar así. Tienes razón, respondí. No tenía que terminar así. Tenía que terminar con una disculpa sincera, con reconocimiento del dolor que me causaste, con un cambio real en tu comportamiento. Pero tú elegiste este camino. Cuando cerraron la puerta detrás de ellos, me quedé de pie en mi sala, mirando los documentos que habían dejado sobre mi mesa. $45,000. Una cifra inventada para justificar su chantaje. Por primera vez en décadas, no sentí ganas de llorar. Sentí algo diferente. Sentí rabia. Una rabia limpia, justa, poderosa. Y esa rabia me iba a dar la fuerza que necesitaba para lo que venía después. Tomé el teléfono y marqué el número de Aurora. Aurora, necesito el nombre de un buen abogado. Y necesito que vengas ahora. Hugo acaba de cometer el error más grande de su vida. Aurora llegó a mi casa en tiempo récord, con una expresión de furia que igualaba la mía. Maribel, no puedo creer lo que me acabas de contar por teléfono. Hugo realmente trajo un abogado a amenazarte. No solo eso, le dije, mostrándole los documentos que habían dejado. Inventaron una deuda de $45,000. Dinero que yo le di voluntariamente durante años porque era mi hijo. Aurora revisó los papeles con atención. Esto es ridículo. Son cálculos inflados, gastos que cualquier madre hace por sus hijos.
¿El uniforme de la escuela? ¿Los libros universitarios? ¿En serio van a cobrar por eso? Aparentemente sí, respondí, sintiendo una calma extraña. Pero ¿sabes qué, Aurora? Creo que me hicieron un favor. ¿Un favor? ¿Cómo? Me abrieron los ojos completamente. Durante años me he preguntado si era demasiado dura con Hugo, si esperaba demasiado de él. Hoy me demostró exactamente quién es. Y ya no tengo que preguntarme más. Aurora se sentó a mi lado y tomó mi mano. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a un abogado, como les dije. Pero no para defenderme de sus tonterías. Voy a llamar a un abogado para protegerme de futuras extorsiones. Saqué mi libreta de direcciones. ¿Conoces algún abogado bueno? Sí, conozco a alguien perfecto. Se llama Gloria, es especialista en derecho familiar. Es firme pero justa, exactamente lo que necesitas. Aurora ya estaba marcando en su teléfono. Gloria, soy Aurora. Tengo una amiga que necesita ayuda legal urgente. ¿Puedes verla hoy? Una hora después estaba sentada en la oficina de la licenciada Gloria, una mujer de unos 50 años con una presencia imponente y ojos inteligentes. Le conté toda la historia desde el principio, el Día de las Madres, las fotos, la petición de dinero y finalmente la visita con el abogado. Señora Maribel, dijo Gloria después de escuchar todo, lo que su hijo y su nuera intentaron hacer se llama extorsión emocional con matices de chantaje. Es una forma de abuso financiero hacia adultos mayores. ¿Es ilegal lo que hicieron?, pregunté. En ciertos aspectos, sí. Pero más importante aún, podemos protegerla legalmente para que no vuelva a pasar. Gloria comenzó a tomar notas. Vamos a hacer varias cosas. Primero, vamos a documentar oficialmente todos los regalos que usted le hizo a su hijo a lo largo de los años, estableciendo claramente que fueron donaciones, no préstamos. ¿Cómo podemos probar eso? Con sus extractos bancarios, recibos, testigos si los hay. También vamos a redactar una carta legal estableciendo que usted no reconoce ninguna deuda hacia su hijo y que cualquier dinero dado anteriormente fueron regalos maternales. Gloria siguió escribiendo. Además, vamos a incluir una orden de no contacto financiero. ¿Qué significa eso? Significa que su hijo no puede volver a pedirle dinero, no puede enviar intermediarios como abogados para presionarla financieramente, y no puede usar amenazas legales para manipularla. Gloria me miró directamente. Señora Maribel, ¿está segura de que quiere llegar tan lejos? No dudé ni un segundo. Completamente segura. Perfecto. También necesitamos hablar sobre la protección de sus bienes. ¿Tiene testamento actualizado? Sí, pero... Me detuve al darme cuenta de algo. Mi casa está en mi nombre, pero Hugo tiene una copia de la escritura. ¿Por qué tiene una copia? Gloria frunció el ceño. Se la di hace unos años, cuando él dijo que la necesitaba para un trámite bancario. Algo sobre usar la casa como referencia para un préstamo. Mi estómago se contrajo al recordar eso. Gloria dejó de escribir y me miró seriamente. Señora Maribel, necesitamos verificar inmediatamente que su propiedad no haya sido comprometida de alguna manera. ¿Tiene aquí los documentos originales de la casa? Fuimos a mi casa y revisamos todos mis documentos. Afortunadamente, la escritura estaba intacta y no había ningún gravamen o hipoteca que yo no conociera. Pero Gloria sugirió que cambiáramos las cerraduras y que instaláramos un sistema de seguridad. ¿Cree que Hugo podría intentar algo así?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Señora Maribel, su hijo vino a su casa con un abogado para extorsionarla. En este punto, no podemos descartar nada. Esa tarde, mientras esperábamos al cerrajero, sonó mi teléfono. Era Hugo. Mamá, he estado pensando en lo que pasó esta mañana. Creo que nos dejamos llevar por la desesperación. Podemos hablar. Su voz sonaba conciliadora, casi dulce. Hugo, cualquier comunicación de ahora en adelante tiene que ser a través de mi abogada. ¿Tu abogada? Mamá, no necesitamos abogados entre nosotros. Somos familia. Tú trajiste al primer abogado, Hugo. Tú convertiste esto en un asunto legal. Mamá, déjame explicarte. El licenciado Raimundo me presionó para tomar esa decisión.
Yo no quería llegar a eso. Hugo estaba usando su voz de niño arrepentido, la misma que había usado toda su vida para salirse con la suya. Hugo, me tomas por tonta. Mi voz era firme, sin rastro de la debilidad maternal que él esperaba encontrar. ¿Un abogado te presionó para venir a chantajear a tu madre? ¿En serio esa es tu explicación? No es chantaje, mamá. Es una situación legal complicada. Es chantaje, Hugo. Y es abuso. Y ya no voy a permitirlo. Respiré profundo. Te voy a decir algo que debí haberte dicho hace muchos años. No te voy a dar más dinero. Nunca más. No importa cuál sea la razón, no importa qué tan desesperado estés, no importa qué amenazas uses. Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Y hay más. No quiero verte ni hablar contigo hasta que vengas a disculparte sinceramente, sin Tatiana, sin abogados, sin excusas. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Hugo, tú eras mi mundo entero. Le dediqué mi vida completa a ser tu madre. Y hoy me demostraste que todo ese amor, todo ese sacrificio, no significó nada para ti. Eso no es cierto, mamá. ¿No? Entonces dime, Hugo, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me trajiste flores, que me invitaste a cenar, que me hiciste sentir como tu madre y no como tu banco personal? El silencio del otro lado de la línea fue largo y revelador. Exactamente, continué. No puedes recordarlo porque nunca ha pasado. Para ti, yo solo existo cuando necesitas algo. Mamá, eso va a cambiar. Te lo prometo. No. Hugo, ya no creo en tus promesas. Has roto demasiadas. Miré por la ventana y vi al cerrajero llegando. Ahora tengo que colgar. Mi abogada se pondrá en contacto contigo. Mamá, por favor. Adiós, Hugo. Colgué el teléfono y, por primera vez en décadas, no sentí culpa por ser firme con mi hijo. Sentí alivio. Los siguientes días fueron los más tranquilos que había tenido en años. Sin llamadas constantes, sin peticiones de dinero, sin el estrés constante de preguntarme qué nueva crisis inventaría Hugo. El cerrajero había cambiado todas las cerraduras, y la licenciada Gloria había enviado la documentación legal a Hugo y al licenciado Raimundo. Aurora venía todas las tardes a tomarte conmigo. Te ves diferente, Maribel, me dijo el tercer día. Te ves más ligera. Me siento como si me hubiera quitado un peso enorme de los hombros, admití. ¿Sabes qué es lo más extraño? No extraño las llamadas constantes, no extraño la ansiedad de esperar la próxima petición de dinero. ¿Pero extrañas a Hugo?, preguntó Aurora con cuidado. Extraño al Hugo que imaginé que era. Al hijo que creí que tenía. Pero al Hugo real, al que vino a mi casa con un abogado para chantajearme. No, ese no lo extraño para nada. El cuarto día llegó una carta certificada. Era del licenciado Raimundo, dirigida tanto a mí como a la licenciada Gloria. La llevé inmediatamente a la oficina de Gloria. Esto es interesante, dijo Gloria después de leer la carta. Su hijo está retractándose de todo. Dice que fue un malentendido, que nunca tuvieron la intención de cobrarle deudas familiares, y que lamentan cualquier molestia causada. ¿Eso significa que se rindieron?, pregunté. Significa que se dieron cuenta de que no tenían base legal para sus amenazas y que ahora están tratando de hacer control de daños. Gloria sonrió. Pero aquí hay algo más interesante. Me mostró el último párrafo de la carta. Su hijo quiere reunirse con usted para aclarar malentendidos y restaurar la relación familiar. Pero pone una condición, que sea sin abogados presentes. ¿Qué opinas tú?, le pregunté. Opino que es una trampa. Si realmente quisiera disculparse, no pondría condiciones. Vendría humildemente, aceptaría la presencia de abogados y se responsabilizaría completamente por sus acciones. Gloria cerró la carta. Pero la decisión es suya. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, recibí una llamada inesperada. Era Tatiana, pero su voz sonaba diferente. Quebrada, casi desesperada. Maribel, soy Tatiana. Por favor, no cuelgues. ¿Qué quieres, Tatiana?,
Pregunté con frialdad. Necesito hablar contigo. Pero no sobre dinero. Sobre Hugo. Su voz temblaba. Algo está pasando con él, y creo que tú necesitas saberlo. Mi instinto maternal, ese que tanto daño me había hecho, se activó inmediatamente. ¿Qué le pasa a Hugo? ¿Podemos vernos? Sin Hugo, sin abogados, solo nosotras dos. Hay cosas que necesitas saber. Tatiana parecía genuinamente angustiada. Tatiana, después de lo que pasó. Maribel, por favor. Si después de escucharme decides que no quieres saber nada más de nosotros, lo respetaré. Pero hay cosas que Hugo nunca te ha dicho, cosas que explican mucho de su comportamiento. Contra mi mejor juicio, accedí a verla. Nos encontramos en un pequeño café cerca de mi casa, lejos del lugar donde Hugo y yo habíamos tenido nuestra última conversación civilizada. Tatiana llegó con los ojos hinchados de llorar. Se veía genuinamente destrozada, muy diferente a la mujer fría y calculadora que había estado en mi casa días atrás. Maribel, primero quiero pedirte disculpas. Lo que hicimos fue terrible, imperdonable. Sus palabras sonaban sinceras. Pero necesitas entender que Hugo no es la persona que tú crees que es. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Hugo tiene un problema de juego, Maribel. Una adicción seria. Ha estado apostando online durante años, y las deudas son reales. Pero no son $3,800. Son mucho más. El mundo pareció detenerse a mi alrededor. ¿Cuánto más? Más de $20,000. Dinero que debe a personas muy peligrosas. Tatiana se limpió las lágrimas. Por eso estaba tan desesperado. Por eso aceptó la idea estúpida del abogado de venir a pedirte dinero de esa manera. ¿Y tú sabías esto?, pregunté, sintiendo una mezcla de compasión y furia. Yo descubrí hace 6 meses. Al principio pensé que podía ayudarlo, que podíamos salir adelante juntos. Pero cada vez que conseguíamos dinero para pagar una deuda, él apostaba más y se metía en problemas peores. Por eso me mintieron el Día de las Madres. Tatiana asintió, avergonzada. Esa cena cara fue con dinero de un préstamo que pedimos ese día. Hugo me convenció de que celebráramos antes de que todo se pusiera peor. Fue una decisión estúpida, pero yo ya no sabía cómo lidiar con él. ¿Y por qué me cuentas esto ahora? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque Hugo me amenazó con dejarme si te contaba. ¿Y por qué? Porque tenía miedo de que tú le dieras el dinero y él simplemente apostara más. Tatiana me miró directamente a los ojos. Maribel, después de lo que pasó en tu casa, me di cuenta de que Hugo está enfermo. Necesita ayuda profesional, no más dinero. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi hijo, mi único hijo, tenía una adicción que yo ni siquiera había sospechado. ¿Dónde está Hugo ahora?, pregunté. No lo sé. Anoche discutimos terrible cuando le dije que pensaba contarte la verdad. Se fue de la casa y no ha vuelto. Tatiana sollozó. Maribel, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de lo que hicimos, pero Hugo necesita ayuda. Ayuda real. No dinero. ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Terapia para adicciones. Rehabilitación. Y necesita que las personas que lo amamos dejemos de darle dinero para apostar. Tatiana tomó mis manos. Maribel, cada vez que le has dado dinero en los últimos años, él lo ha apostado. Todo. La revelación me golpeó como una bofetada. ¿Todo? ¿El dinero para el auto? ¿Para la casa? Todo. Nosotros vivimos de alquiler, Maribel. Nunca compramos casa. Y el auto lo perdió hace 2 años en una apuesta. El que maneja ahora es prestado. Tatiana me estaba dando la información más dolorosa de mi vida pieza por pieza. ¿Por qué me mientes?, susurré, aunque en el fondo sabía que no estaba mintiendo. No te miento. Te estoy diciendo la verdad que Hugo nunca te ha dicho. Maribel, tu hijo ha estado usándote para financiar su adicción durante años. Y lo peor es que yo lo sabía y no te dije nada hasta ahora. Me quedé en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que acababa de escuchar. Mi Hugo, mi niño, el bebé que había criado con tanto amor, era un adicto al juego que me había estado robando durante años.
Tatiana, dije finalmente, ¿qué esperas que haga con esta información? Espero que no le des más dinero. Nunca más. Y espero que, si él viene a pedirte ayuda para rehabilitación real, consideres apoyarlo en eso. Pero solo en eso. ¿Y tú qué vas a hacer?, pregunté. Voy a dejarlo, dijo con firmeza. No puedo seguir viviendo así. No puedo seguir siendo cómplice de su adicción. Cuando llegué a casa esa noche, me senté en mi sala y miré el teléfono durante horas. Parte de mí quería llamar a Hugo, encontrarlo, abrazarlo y decirle que todo iba a estar bien. Pero la parte más fuerte, la parte que había estado creciendo desde el Día de las Madres, sabía que darle dinero sería lo peor que podía hacer por él. Por primera vez en mi vida como madre, el amor significaba decir no. Pasaron 2 semanas sin noticias de Hugo. 2 semanas en las que viví entre la angustia de no saber dónde estaba y el alivio de no recibir llamadas desesperadas pidiendo dinero. Aurora venía todas las tardes, y la licenciada Gloria me llamaba cada pocos días para asegurarse de que estuviera bien. ¿Has pensado en buscarlo?, me preguntó Aurora una tarde mientras tomábamos té. Todos los días, admití. Pero cada vez que tomo el teléfono, recuerdo las palabras de Tatiana. Si lo busco, si le doy dinero, solo voy a alimentar su adicción. Es la decisión más difícil que puede tomar una madre, dijo Aurora, tomando mi mano. Pero es la correcta. Esa noche, alrededor de las 11, sonó el timbre. Mi corazón se aceleró inmediatamente. ¿Sería Hugo? ¿Habría venido finalmente a pedir ayuda real? Cuando abrí la puerta, me encontré con un Hugo que no reconocí. Estaba demacrado, ojeroso, con la ropa arrugada y un olor que me dijo que no se había bañado en días. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, vacíos, desesperados, como los de un animal acorralado. Mamá, dijo con voz ronca, necesito tu ayuda. Hugo, ¿dónde has estado? Mi instinto maternal me hizo querer abrazarlo, pero me mantuve firme en la puerta. Eso no importa. Lo que importa es que estoy en problemas serios. Más serios de lo que te imaginas. Sus manos temblaban mientras hablaba. Mamá, hay gente que me está buscando. Gente peligrosa. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Hugo?, pregunté directamente. $25,000, murmuró, sin poder mirarme a los ojos. Tatiana me dijo que eran 20,000. Hugo levantó la cabeza bruscamente. ¿Hablaste con Tatiana? ¿Qué te dijo? Me dijo la verdad. Algo que tú nunca has hecho. Mi voz era calmada, pero firme. Me dijo que tienes una adicción al juego, que todo el dinero que te he dado durante años lo has apostado. Hugo se desplomó contra el marco de la puerta. Mamá, yo. Me dijo que nunca compraste casa, que perdiste el auto apostando, que hemos estado viviendo una mentira durante años. Continué, sintiendo como cada palabra era un cuchillo en mi propio corazón. Es verdad, Hugo. Sí, susurró, finalmente. Es verdad. Por primera vez en 2 semanas, mi hijo estaba siendo honesto conmigo. Y dolía más que todas sus mentiras juntas. ¿Desde cuándo?, pregunté. Desde hace 5 años. Empezó como algo pequeño, apuestas deportivas online. Pero después se volvió más grande, más frecuente. Hugo se limpió las lágrimas. Mamá, yo no quería que fuera así. Al principio pensé que podía controlarlo. Y todo el dinero que te di. Todo. Hasta el último centavo. Su voz se quebró completamente. Mamá, soy un monstruo. Soy el peor hijo del mundo. No eres un monstruo, Hugo. Estás enfermo. Mi corazón se partía al verlo así, pero sabía que no podía ceder. Pero estás enfermo, y necesitas ayuda profesional. ¿Me vas a ayudar?, preguntó con esperanza. Te voy a ayudar a conseguir tratamiento. Te voy a acompañar a terapia. Te voy a apoyar en tu recuperación. Hice una pausa. Pero no te voy a dar dinero. Ni un centavo. Mamá, no entiendes. Esta gente no va a esperar a que yo me recupere. Me van a hacer daño. Entonces vamos a la policía. Ahora mismo. Hugo negó con la cabeza desesperadamente. No puedo ir a la policía. Estas personas. Es complicado. Hugo,
¿Con quién te has metido exactamente? Con prestamistas ilegales. Gente que no perdona. Sus manos temblaban más. Mamá, si no les pago en 3 días, van a lastimar a personas cercanas a mí. Van a lastimarte a ti. Por un momento sentí miedo, pero después me di cuenta de algo. Hugo, ¿me estás amenazando otra vez? No, no, mamá. Te estoy advirtiendo. ¿Cuál es la diferencia? Mi voz se volvió fría. Hace 2 semanas viniste con un abogado para chantajearme. Ahora vienes con historias de prestamistas peligrosos. ¿Cuál va a ser la próxima excusa? No es una excusa. Es real. Hugo gritó, y después se controló. Mamá, por favor. Solo esta vez. Te juro que será la última. Hugo, ¿cuántas veces me has dicho que será la última vez? Pregunté. ¿Cuántas veces me has prometido que vas a cambiar? Esta vez es diferente. No, esta vez no es diferente. Esta vez yo soy diferente. Respiré profundo. Hugo, te amo. Te amo más de lo que puedes imaginar. Pero precisamente porque te amo, no te voy a dar dinero para seguir alimentando tu adicción. ¿Y si me matan?, preguntó, desesperado. Entonces iremos a la policía. Iremos al FBI si es necesario. Pero no voy a darte dinero para apostar más. Hugo me miró con una mezcla de incredulidad y furia. No puedo creer que mi propia madre me deje morir. No te estoy dejando morir. Te estoy ayudando a vivir. Mi voz se quebró ligeramente. Hugo, cada vez que te he dado dinero, he sido tu cómplice. He alimentado tu adicción. He sido parte del problema. Eres mi madre. Se supone que me protejas. Exactamente. Soy tu madre. Y protegerte significa no darte más dinero para destruirte. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero mi voz se mantuvo firme. Hugo, si realmente hay gente peligrosa detrás de ti, vamos ahora mismo a la estación de policía. Pero si esto es otra manipulación, otra mentira para sacarme dinero, no va a funcionar. Hugo se quedó en silencio durante varios minutos. Podía ver el conflicto en sus ojos, la lucha entre la desesperación y la furia. ¿Vienes conmigo a la policía?, pregunté, extendiendo mi mano. No, dijo finalmente. No voy a ir a la policía. Entonces esto no es real, ¿verdad? No hay prestamistas peligrosos. Es otra historia para manipularme. Hugo no respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Hugo, dije con una calma que me sorprendió, quiero que te vayas de mi casa. Y no quiero que regreses hasta que estés sobrio, hasta que hayas buscado ayuda real y hasta que puedas hablarme sin mentiras. Mamá. No. Esta conversación terminó. Comencé a cerrar la puerta. Cuando estés listo para recuperarte de verdad, para ser honesto de verdad, para cambiar de verdad, aquí voy a estar. Pero hasta entonces, no tienes nada que hacer en mi vida. ¿Así vas a dejar que tu único hijo se destruya?, gritó Hugo desde el otro lado de la puerta. No, respondí a través de la puerta cerrada. Así voy a dejar que mi único hijo aprenda a salvarse a sí mismo. Esa noche lloré más de lo que había llorado en toda mi vida. Pero entre las lágrimas, sentía algo que no había sentido en años, la certeza de haber hecho lo correcto. Por primera vez en décadas, había puesto límites reales. Por primera vez en mi vida como madre, había dicho no cuando decir sí hubiera sido más fácil. Y por primera vez, tenía esperanza de que Hugo pudiera recuperarse realmente. Los siguientes 2 meses fueron los más extraños de mi vida. Por un lado, vivía con la constante preocupación de no saber nada sobre Hugo. Por el otro, experimentaba una paz que no había sentido en años. No había llamadas desesperadas, no había peticiones de dinero, no había el estrés constante de preguntarme cuál sería la próxima crisis. Aurora y yo desarrollamos una rutina. Caminábamos por las mañanas, almorzábamos juntas 3 veces por semana, y por las tardes yo había comenzado a hacer algo que no hacía desde que Hugo era pequeño, leer por placer. Había redescubierto mi amor por las novelas, por los poemas, por las historias que no tenían nada que ver con mi realidad. Te ves años más joven, me dijo Aurora una tarde mientras preparábamos el té. Es como si hubieras recuperado algo que habías perdido.
Recuperé mi vida, respondí, y me di cuenta de que era verdad. Durante tantos años viví esperando la próxima llamada de Hugo, preocupándome por Hugo, resolviendo los problemas de Hugo. Olvidé que yo también tenía una vida que vivir. Un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas en el jardín, vi un auto desconocido estacionado frente a mi casa. Del auto salió una mujer joven que se me acercó con pasos vacilantes. «Señora Maribel», preguntó con voz tímida. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?» «Soy la hermana de Tatiana. Me llamo Moisés». La joven se veía nerviosa, como si no supiera muy bien qué decir. Tatiana me pidió que viniera a verla. «¿Cómo está Tatiana?», pregunté, genuinamente preocupada. A pesar de todo lo que había pasado, había llegado a respetar a Tatiana por haber tenido el valor de contarme la verdad. «Está bien. Se mudó a casa de mis padres después de dejar a Hugo». Moisés me miró con compasión. «Señora Maribel, Tatiana quería que supiera que Hugo está vivo». Mi corazón dio un vuelco. «¿Dónde está?» «Está en un centro de rehabilitación, un lugar especializado en adicciones al juego». Moisés me entregó un papel con una dirección. Se internó voluntariamente hace 3 semanas. Las lágrimas llegaron inmediatamente. ¿Se internó voluntariamente? Nadie lo obligó. No, señora. Tatiana dice que después de hablar con ustedes anoche, algo cambió en él. Al principio siguió apostando, perdió los pocos centavos que tenía, durmió en la calle algunas noches. Moisés hizo una pausa. Pero después de una semana así, fue él mismo quien buscó ayuda. ¿Puedo visitarlo?, pregunté, sintiendo una mezcla de esperanza y miedo. Por ahora no permite visitas. Está en la fase más intensa del tratamiento. Pero Tatiana quería que supiera que él pidió específicamente que le dieran este mensaje. Moisés sacó otro papel de su bolsillo. «Hugo escribió esto para usted». Con manos temblorosas, abrí la nota. La letra de Hugo, que conocía tan bien, llenaba media página. «Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero necesitas saber que por primera vez en 5 años estoy sobrio. Llevo 21 días sin apostar. Cada día es una lucha, pero cada día que pasa entiendo más el daño que te hice. Entiendo que fui el peor hijo del mundo, que te robé, que te mentí, que te chantajeé. Entiendo que destruí todo el amor que me tenías. No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Te escribo para decirte que tenías razón. Tenías razón en todo. No darme dinero fue la decisión más difícil y más amorosa que pudiste tomar. Estoy aquí, recuperándome, porque tuviste el valor de decirme no. Te amo, mamá. Y algún día, cuando sea una mejor persona, espero poder demostrártelo. Hugo». Lloré durante horas después de leer esa carta. Lloré por todos los años perdidos, por todo el dolor, por todas las mentiras. Pero también lloré de alivio y de esperanza. Mi hijo estaba vivo. Mi hijo estaba buscando ayuda real. Mi hijo finalmente había entendido. Esa noche llamé a la licenciada Gloria para contarle las noticias. «Señora Maribel, me alegra mucho escuchar esto. Pero quiero recordarle algo importante. La recuperación de adicciones es un proceso largo. Habrá momentos difíciles, recaídas posibles, desafíos que ni imaginamos». Gloria hizo una pausa. «Lo importante es que usted mantenga los límites que estableció». «¿Qué quiere decir?». «Quiero decir que cuando Hugo salga de rehabilitación, probablemente intentará reconstruir su relación con usted. Y eso es bueno. Pero no debe confundir el perdón con volver a las dinámicas tóxicas del pasado». Gloria era directa, como siempre. Perdonar no significa olvidar. Amar no significa permitir abuso. Tenía razón. Durante las siguientes semanas, mientras procesaba esta nueva información, me di cuenta de que había aprendido algo fundamental. Amar a alguien no significa rescatarlo constantemente. A veces, amar significa dejar que la persona enfrente las consecuencias de sus decisiones. Un mes después, recibí otra visita inesperada. Esta vez era Tatiana en persona. Se veía diferente, más delgada, pero también más serena. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Paz. «Maribel, quería venir personalmente a agradecerte», dijo, sentándose en mi sala. «¿Agradecerme qué?».
por haber tenido el valor que yo no tuve durante 2 años. El valor de decirle no a Hugo. Tatiana se limpió una lágrima. Yo sabía que tenía un problema, pero seguí siendo su cómplice. Seguí mintiendo por él, cubriendo sus mentiras, permitiendo su comportamiento. ¿Cómo está él ahora?, pregunté. Mejor. Mucho mejor. Está en la segunda fase del programa. Ya puede recibir visitas, pero él pidió específicamente que no le digas a nadie dónde está hasta que él esté listo. Tatiana me miró directamente. Maribel, él habla de ti todos los días. Dice que la imagen de tu cara esa noche, cuando le dijiste que no le darías dinero, es lo que lo mantiene motivado para no apostar. De verdad. De verdad. Dice que por primera vez en su vida entendió lo que significa amar de verdad a alguien. Tatiana sonrió. Y hay algo más que quería decirte. Hugo me pidió que te diera esto. Me entregó un sobre grueso. Dentro había un cheque por $500 y otra carta. Mamá, este dinero es de mi trabajo en el centro de rehabilitación. Es poco, pero es honesto. Es el primer dinero limpio que gano en 5 años. Sé que no compensa ni el 1% del daño que te hice, pero es un comienzo. Cuando salga de aquí, voy a trabajar el resto de mi vida para devolverte todo lo que te robé. No solo el dinero, sino tu confianza, tu tranquilidad, tu amor. Te amo, Hugo. Ese día entendí algo que me tomó 71 años aprender. A veces, la forma más profunda de amar a alguien es estar dispuesta a perderlo para salvarlo. 6 meses después de recibir la primera carta de Hugo, estaba en mi jardín podando las rosas cuando sonó el timbre. Era un sábado por la mañana, y Aurora no llegaría hasta la tarde. Cuando abrí la puerta, me encontré con Hugo, pero no era el mismo hombre que había llegado desesperado aquella noche. Este Hugo tenía los ojos claros, había ganado peso saludable, y llevaba en las manos un ramo de flores y una expresión de nerviosismo genuino. «Hola, mamá», dijo con voz suave. «¿Puedo pasar?» «Por supuesto», respondí, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo estás?» «Estoy bien. Realmente bien». Se sentó en el borde del sofá, como si no se sintiera con derecho a ponerse cómodo. «Llevo 8 meses sobrio, mamá. 8 meses sin apostar». «Me alegra mucho escuchar eso», dije. Y era verdad. Ver a mi hijo así, presente, sobrio, real, llenaba mi corazón de una alegría que había olvidado que existía. «Mamá, vengo a pedirte perdón. No perdón para que todo vuelva a ser como antes, porque sé que eso no es posible. Vengo a pedirte perdón porque necesito que sepas que entiendo el daño que te hice». Hugo respiró profundo. Durante estos meses en terapia, he recordado todo. Cada mentira, cada manipulación, cada vez que te use como cajero automático. Y me da vergüenza. Hugo. No, mamá, déjame terminar. Necesito decirte esto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Tú fuiste la mejor madre del mundo. Me diste todo, tu tiempo, tu dinero, tu amor, tu vida entera. Y yo lo tomé todo y lo aposté. No solo aposté el dinero que me dabas, aposté tu confianza, aposté tu tranquilidad, aposté tu felicidad. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no dije nada. La noche que vine aquí desesperado y tú me dijiste que no, por primera vez en mi vida adulta me enfrenté a las consecuencias reales de mis acciones. No tenía a quién llamar, no tenía a quién manipular, no tenía cómo seguir huyendo de lo que había hecho. Hugo se limpió las lágrimas. ¿Y sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Qué? Pregunté con voz quebrada. Que me di cuenta de que ni siquiera te conocía como persona. Solo te conocía como mi fuente de dinero. No sabía cuáles eran tus sueños, que te gustaba leer, qué películas te hacían feliz, que te preocupaba además de mí. Hugo se inclinó hacia adelante. Mamá, tengo 35 años y recién ahora me estoy dando cuenta de que tú eres una persona completa, con vida propia, con necesidades propias. Hugo, yo elegí darte todo. No, mamá. Tú elegiste amarme. Yo elegí aprovecharte. Su voz era firme pero llena de dolor. Y esa es mi responsabilidad, no tuya. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Era un silencio diferente a todos los que habíamos compartido antes. No era incómodo ni tenso. Era sanador.
¿Qué va a pasar ahora?, pregunté finalmente. Ahora voy a demostrarte que puedo ser el hijo que siempre mereciste tener. Hugo sonrió por primera vez desde que llegó. Tengo trabajo, mamá. Un trabajo real, en una oficina de contabilidad. No gano mucho, pero es honesto. Y estoy viviendo en un apartamento pequeño que puedo pagar con mi salario. Me alegra mucho escuchar eso. Y quiero empezar a visitarte una vez por semana. No para pedirte nada, sino para conocerte. Para preguntarte cómo estuvo tu día, qué estás leyendo, si necesitas ayuda con algo en la casa. Hugo hizo una pausa. ¿Te parece bien? Me parece perfecto, respondí, sintiendo una felicidad que no había experimentado en años. Hay algo más, dijo Hugo, sacando un papel de su bolsillo. Este es un plan de pagos que hice con mi terapeuta. Calculamos exactamente cuánto dinero te tomé durante estos años, y armé un plan para devolvértelo todo. Van a ser pequeñas cantidades mensuales porque no gano mucho, pero te voy a devolver hasta el último centavo. Hugo, no necesitas. Sí necesito, mamá. Necesito hacerlo por mi recuperación, por mi autoestima, y porque es lo correcto. Su voz era decidida. Además, hay algo más importante que el dinero que quiero devolverte. ¿Qué cosa? Tu tranquilidad. Tu derecho a vivir sin ansiedad, sin preocuparte por cuándo va a llegar la próxima llamada desesperada. Hugo tomó mis manos. Mamá, quiero que sepas que nunca más vas a recibir una llamada mía pidiendo dinero. Nunca más vas a tener que preocuparte por si estoy en problemas financieros. Y nunca más vas a tener que cuestionar si me amas lo suficiente solo porque te niegas a rescatarme. Esas palabras eran exactamente lo que mi corazón necesitaba escuchar. Hugo, yo nunca dejé de amarte, le dije. Pero aprendí algo importante. Amar no significa rescatar. Amar significa hacer lo que es mejor para la otra persona, aunque sea doloroso. Lo sé, mamá. Y por eso ahora entiendo que decirme no fue el acto de amor más grande que pudiste hacer por mí. Pasamos el resto de la tarde conversando. Por primera vez en años, hablamos de cosas que no tenían nada que ver con dinero o problemas. Hugo me contó sobre su trabajo, sobre los libros que estaba leyendo en su terapia, sobre los amigos que había hecho en el grupo de apoyo. Yo le conté sobre mis caminatas con Aurora, sobre las novelas que estaba redescubriendo, sobre el pequeño jardín que había empezado a cultivar. Cuando se fue esa tarde, me abrazó de una manera que no lo había hecho desde que era niño. Un abrazo real, lleno de gratitud y amor genuino. Gracias, mamá, me susurró al oído. Gracias por amarme lo suficiente como para dejarme caer. Gracias por ser lo suficientemente fuerte como para salvarme de mí mismo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me miré en el espejo y vi algo que no había visto en años. Una mujer completa. No solo una madre, no solo una proveedora, sino una persona con valor propio, con límites saludables, con derecho a la felicidad. Saqué el vestido color vino del armario, el que había comprado para el Día de las Madres y nunca había usado. Me lo probé frente al espejo y sonreí. Quizás era hora de hacer esa celebración que nunca tuve. No una celebración de ser madre, sino una celebración de haber aprendido a ser una madre sabia. El próximo Día de las Madres, decidí, lo iba a pasar con Hugo. Pero esta vez sería diferente. Esta vez sería una celebración real del amor real, ese amor que protege poniendo límites, que salva diciendo no, que libera siendo firme. La mujer que había entrado en esa pesadilla meses atrás había sido una víctima. La mujer que estaba frente al espejo ahora, con su vestido color vino, era inavaleable. Y por primera vez en mi vida,